El mensaje de esta mañana, de acuerdo a nuestra costumbre de estudiar la palabra de manera sistemática, de manera secuencial y expositiva, eh, está en el libro de Colosenses, en el capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y el título del mensaje de esta mañana es El andar y el hablar del nuevo hombre. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante para darle más contexto al mensaje y nos vamos a centrar en los versículos 5 y 6. Leemos en el nombre del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Le invito a que cierre sus ojos y oremos delante de la presencia del Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la posibilidad de estar juntos una mañana más, reunidos en este lugar para poder estudiar de tu palabra y aprender de ella. Pedimos perdón si es que en algo te hemos fallado, si es que en algo nos hemos equivocado y hemos pecado delante de ti. Pedimos perdón por no tener a lo mejor un corazón dispuesto de la manera suficiente, pero pedimos en esta mañana que nos des la posibilidad de aprender de tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón estén alineados solamente en entender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos características distintivas en una persona que pueden definir quién realmente es. Una de ellas es el cómo anda y se refiere a cómo se conduce o cómo se comporta. Y la segunda es cómo habla. ¿Es coherente lo que dice con lo que hace? Vivimos hoy en un mundo que trata de disfrazar la mentira con una apariencia de verdad. Y los hombres adoptan esta filosofía de vida en su manera cotidiana de vivir. Muchos hombres, y cuando digo hombres también digo mujeres, ¿cierto? Tienen un discurso elocuente, se autodenominan a sí mismos como cristianos, pero su vida práctica está lejos de reflejar aquello que dicen ser. Son a lo mejor religiosos, guardadores de apariencias, pero tras bambalina siguen muertos en sus delitos y pecados. Pero el apóstol Pablo nos modela las características piadosas de un hombre que es regenerado en áreas tan importantes como el comportamiento y el lenguaje. Y para entender esto, no debemos olvidar quiénes son los receptores originales de la carta. ¿Quiénes son los que están recibiendo estas palabras del apóstol Pablo? Eran hermanos de la iglesia de Colosa que estaban siendo influenciados por falsos maestros y tal vez más de alguno había vuelto a sus antiguas prácticas. Es por eso que Pablo enfatiza, ¿cierto?, en esta parte final, este segmento con esta instrucción. Pero para dar un poco de contexto, recordemos algunas cosas que ya hemos aprendido de esta carta. Recordemos que Pablo en su exposición ha dividido esta carta en dos grandes partes. La primera que es doctrinal, donde nos explicó ampliamente, de manera magistral, la suficiencia de Cristo para la salvación. En ella Pablo indica cómo Cristo habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es el todo y en todos es Dios, es el Salvador y es la cabeza de la iglesia. Son lecciones que estudiamos a lo largo de estos meses en los que hemos estudiado la carta de Colosenses. Pero una vez que deja claro el punto doctrinal, ahora se enfoca en la parte práctica.
que es lo habitual que hace el apóstol Pablo, de dar un punto doctrinal y finalmente terminar en la parte práctica. La nueva vida en Cristo que contrasta con la anterior que antes llevábamos. Y todo se inicia en el capítulo 3, verso 5, donde Pablo nos da la indicación de hacer morir lo terrenal en nosotros y nos invita a vestirnos, como dice el versículo 12 del capítulo 3, a vestirnos como escogidos de Dios. La clave de todo el texto está en el verso 16 de ese capítulo, en el que aprendimos que para lograr esto, la palabra de Cristo debe morar de manera abundante en el creyente. Solo cuando la palabra de Cristo corre de manera abundante en el interior del creyente, éste puede ser controlado por ella. Esto es el equivalente a la enseñanza de Pablo a los efesios, ¿cierto? Cuando les hablaba y les instruía a que debían ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? En Efesios 5, de 18, cuando le dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Solo el cristiano que sea vestido como un escogido de Dios por la obra del Espíritu Santo en su vida puede manifestar relaciones correctas al interior de su hogar, pero además, como corolario final, en estos versículos 2 al 6 del capítulo 4, entendemos que los creyentes en los que mora abundantemente la palabra de Cristo, número 1, perseveran en la oración, número 2, andan sabiamente y número 3, usan correctamente las palabras. Por lo tanto, la semana pasada ya inició nuestro hermano Álvaro con el primer punto, cuando nos habló que teníamos que perseverar en la oración. Y hoy vamos a hablar de estos dos puntos que siguen, que es andar sabiamente, como dice el versículo 5, y finalmente a usar de manera correcta las palabras, como lo dice el versículo 6. Ahora el enfoque de Pablo no es hacia el interior del hogar, sino que tiene que ver cómo el creyente debe relacionarse con su entorno, en el lugar donde está inserto y probablemente rodeado de no creyentes. Y tal vez podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cierto? ¿Necesito aislarme de este mundo para no contaminarme? ¿Tener una conducta monástica para que yo pueda purificarme a mí mismo y no ser influenciado por el pecado? ¿O debo manifestar quién realmente soy y actuar y hablar de una manera que otros noten quién verdaderamente soy? Bueno, veamos lo que aprendemos de acuerdo a la enseñanza de Pablo. Y el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si nosotros hacemos el análisis observacional, ¿cierto? Que estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? En este versículo comenzamos con un verbo que dice andad, ¿cierto? Está en voz imperativa, en voz activa, en segunda persona plural. Andad tiene relación con la forma en la que nos debemos conducir. Y no es una sugerencia, ¿cierto? Sino que es un mandato, ¿ya? Es el modo en el que el creyente puede mostrar al mundo la nueva vida que el Espíritu Santo ha provocado en su interior. Ya hemos visto previamente cómo Pablo induce en su carta a dejar atrás la vida anterior y ahora a identificarnos con una nueva vida en Cristo. Indudablemente, esa nueva vida se traduce en un andar, ¿cierto? Que es la manifestación visible en la forma cotidiana en la que nos comportamos. Ese andar cristiano ya no es una vida de pecado. Ese andar cristiano ahora tiene un cambio radical, alejado del mundo, alejado del pecado, alejado de la muerte. Entendemos que ahora el cristiano no es alguien que ha sido parchado, arreglado, sino que es una nueva criatura, ¿cierto? Es una nueva criatura que tiene ahora, que no tiene nada que ver con la que existía antes. Y esta nueva criatura se desarrolla probablemente
en un ambiente adverso, ¿cierto? Pero debe obediencia plena a su Dios, viviendo justamente. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ya lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Por tanto, la instrucción de Pablo es andar sabiamente para con los de afuera, ¿cierto? Andar sabiamente. ¿Qué se refiere esto de andar sabiamente? Bueno, aunque en ocasiones la antigua naturaleza pueda aflorar, ahora ya no llevamos una vida en la que nos complacemos con el pecado, cuya forma es contraria a la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, ese andar sabiamente, comprende la correcta evaluación de las circunstancias y la toma de buenas decisiones. Si la instrucción es andar sabiamente, ¿cierto? Como contrapartida, podemos tener el andar neciamente, ¿cierto? O sea, si el Señor nos manda a andar sabiamente, no debemos andar como necios, ¿cierto? Y una forma de andar como necio, por ejemplo, es vivir una vida en función del dinero. De hecho, Pablo advierte en 1 de Timoteo 6:9 cuando dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y cuál es nuestra instrucción? No andar como necios, sino que andar sabiamente. Otra forma de llevar una vida cristiana de manera legalista es una manifestación de un andar necio. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tratando de explicarles, ¿cierto?, que el Evangelio les había llegado solo por fe, solo por gracia, y ahora querían volver a los rudimentos que tenían los judaizantes, ¿cierto? Y les habla de una manera a lo mejor un poco ruda, pero de manera directa. Y a veces necesitamos, ¿cierto?, esa rudeza a la cual ya estamos acostumbrados, ¿cierto?, para poder ser remecidos por lo que dice la palabra del Señor. Otra forma en que los creyentes podemos mostrar necedad es actuando con envidias y ambiciones egoístas, contrarias a lo que el Señor nos manda de andar sabiamente. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por lo tanto, entendemos que debemos andar de una manera sabia y para vivir de una manera sabia tenemos fuentes de esa sabiduría, las cuales son la adoración a Dios. El libro de Proverbios nos dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? Otra fuente es la oración. Debemos orar, así como lo expresaba el mensaje de la semana anterior, que el cristiano, la nueva criatura, ¿cierto? Lo primero que hace cuando un hombre es nacido de nuevo es orar. Es como cuando el bebé que nace del vientre de la madre, lo primero que hace es respirar, ¿cierto? El cristiano cuando nace, ¿cierto? Y sale de esa condición de muerte a vida, empieza a orar delante de la presencia del Señor. Otra forma o otra fuente de sabiduría es el estudio de la palabra de Dios. Y como lo aprendimos de la carta de los Colosenses, la palabra de Cristo debe morar de manera abundante en el interior del creyente. Y finalmente, otra forma o otra fuente de sabiduría es la instrucción en la piedad. La pregunta es, ¿a quiénes debemos reflejar nuestro andar sabio? Porque dice el texto, andar sabiamente con los de afuera, ¿cierto? Porque tenemos personas que nos rodean en nuestro mundo secular
que no son cristianas y que no son creyentes, y por lo tanto van a mirar nuestro andar, ¿ya? Y cuando dice con los de afuera, obviamente, la conclusión inmediata es que no están dentro. ¿Dentro de dónde? Dentro de la familia de Cristo, ¿cierto? Todos los que no son parte del cuerpo de Cristo son de afuera, ¿ya? Todo aquel que no es cristiano es de afuera porque no está en Cristo. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, refiriéndose el apóstol Pablo a aquellos que eran incrédulos. Los de afuera, por lo tanto, tienen otra manera de vivir. Tienen una vida en la práctica del pecado. Tienen una vida en la cual se deleitan en el pecado. Buscan ocasión para hacer el pecado. Y la instrucción de Pablo es que los cristianos se comporten virtuosamente, no para contrastar con la piedad de los de afuera, sino que lo hagan sabiamente en contraste con la necedad de la vida del incrédulo. Un complemento de la instrucción de Pablo es no solamente andar sabiamente, sino que debemos redimir el tiempo. Por lo tanto, es andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el contexto le da el sentido a esto de redimir el tiempo. Se refiere a los creyentes que deben aprovechar bien el tiempo para de una forma de vida sabia delante de Dios. Redimir significa comprar, significa rescatar. Por lo tanto, redimir el tiempo significa comprar el tiempo, rescatarlo del entorno del mal en que los impíos lo usan en su vida mundana. Y la idea es muy ilustrativa, como si el tiempo estuviera a la venta, ¿cierto? Y el creyente lo compra para ponerlo a su servicio en su vida piadosa. La misma expresión está en Efesios 5:16 cuando dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿cierto? Para los incrédulos, por el contrario, redimir el tiempo es ocupar cualquier ocasión, ¿cierto?, para poder practicar el pecado. Usted se ha dado cuenta cuando dice vamos a tener una reunión de oración, ¿cierto? Y lo escucha algún incrédulo y dice, bueno, pero qué pérdida de tiempo, ¿cierto? Ir a orar. En cambio, el incrédulo, ¿en qué se goza? En estar reunidos con alcohol o con drogas o con otros pasatiempos, varios, ¿cierto? Bueno, ellos buscan los tiempos para poder tener la ocasión de practicar el pecado, buscando básicamente satisfacer el yo, ¿cierto? El yo es el que buscan de llenar. Sin embargo, aprovechar bien el tiempo para el creyente es utilizarlo para hacer el bien en una vida de santificación. Jesús lo enseña de esta forma. Miren lo que dice ahí en Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, ¿qué significa hallar la vida? Bueno, el que halla su vida, el que se halla a sí mismo, el que se satisface a sí mismo, es el que se pierde, porque no considera a Dios en su decisión. El que gana su vida conforme al pensamiento de este mundo, la pierde para con Dios. Pero el que decide dejar a un lado su vida, el que decide tomar la cruz de Cristo todos los días y seguirle por esta senda que Él nos dejó trazada, esos pierden la vida, pero la recuperan en la vida eterna. Ese tiempo es al que Pablo se refiere. Es el momento actual. Se pone de manifiesto que es un bien que pasa y que probablemente no es posible de recuperar, porque el tiempo que pasó ya pasó, ¿cierto? Pablo está enseñando que el creyente debe ordenar bien su vida,
aprovechando toda oportunidad para el testimonio. Redimir el tiempo, aprovechar bien el tiempo, es apoderarse de la oportunidad para dar testimonio ante el mundo. ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones diarias y que no van a volver? Y que llegamos a la casa y nos preguntamos, la tuve, ¿cierto? ¿Por qué no le prediqué? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Mire, recordemos Pablo y sus circunstancias. Pablo estaba preso, estaba encadenado a un soldado romano. Y en el versículo 3, mire lo que dice de este mismo capítulo. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo no pide por él para que lo liberten de esas cadenas. Él no está diciendo a los colosenses, hermanos, por favor, les pido la oración, porque miren cómo estoy, pobre de mí, estoy aquí encarcelado. No, sino para que el Señor le abra puerta para poder seguir predicando la palabra. Eso es redimir el tiempo. Eso es aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos enfermos, pedimos que oren por nosotros para que el Señor nos sane? ¿No te has preguntado que tal vez esa es la voluntad del Señor? Para que lleves el Evangelio a un lugar donde a lo mejor Él necesita que lo lleves. ¿No te has preguntado que a lo mejor tú estás enfermo porque estás en ese hospital para que le prediques al que está al lado que necesita escuchar? ¿Nunca lo has preguntado? Siempre tratamos de satisfacer nuestra necesidad. Que el Señor nos ayude para pensar en una cosmovisión cristiana, ¿cierto? No nos miremos a nosotros mismos, sino que veamos qué es lo que necesita el Señor. Ahora, la pregunta podría ser más incisiva aún y decirnos, ¿andas sabiamente redimiendo bien el tiempo? ¿O andas neciamente desperdiciando tu tiempo? ¿Estás donde no deberías? ¿Estás hablando lo que no debías? Pero Pablo no solo nos enseña a que debemos andar como cristianos, redimiendo bien el tiempo, sino que también debemos hablar como tales. Y el versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es difícil aprender otro idioma, especialmente cuando somos adultos, ¿cierto? Y tenemos arraigada nuestra lengua materna. Más aún, hoy día nuestra realidad nacional nos permite tener relaciones laborales o de amistad con un gran espectro del español latinoamericano, ¿cierto? Tenemos algunos hermanos aquí que son originarios de otro lugar y a veces estamos escuchando hablar a alguien, ¿cierto? Y tú dices, ah, este es un che, ¿cierto? Este es un argentino, ¿cierto? O yo escucho hablar a Antonio y digo, ah, de Colombia, ¿cierto? O a Máximo, digo yo, hablar, sonsonete es de Venezuela, ¿cierto? Pero imagínese usted cuánto más difícil será para un anglosajón hablar el español, ¿cierto? Yo escuchaba al pastor Josías cuando estábamos en las clases, decía que a él le costaba mucho hablar y muchos norteamericanos llevan años acá, ¿cierto? Y se les nota mucho lo difícil que es adoptar este idioma y tal vez para algunas características lingüísticas, fonoaudiológicas, de cómo poner la lengua dentro de la boca para poder pronunciar bien las palabras, ¿cierto? Entonces, si para un adulto es difícil aprender otro idioma, ahora lo que Pablo nos quiere transmitir aquí en este segmento de su carta es cuál es el idioma que hablan los regenerados. ¿Cuál es el idioma que habla el que ha nacido de nuevo? Es una lengua nueva y debemos hablarla de una buena forma. Si la vida cristiana tiene un estilo propio, también lo tiene el modo de hablar.
Y esto es de acuerdo a lo que dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. No es una palabra ocasional, no es cuando vienes al culto, no es cuando te vienes a contactar con otros hermanos, sino que debe ser siempre con gracia, en toda ocasión. Y el vocablo que está en el original, logos, habitualmente lo traducimos como palabra, ¿cierto? Bueno, en este texto se refiere más bien a un discurso, a la conversación o al modo de hablar. Y esa conversación ha de ser con gracia. Bueno, ¿qué es esto de hablar con gracia? ¿Cierto? ¿Qué significa de esto de hablar con gracia? ¿Será alguien que habla graciosamente? No, se refiere a alguien que habla de manera pura, de manera positiva, de manera grata. Mire, para los griegos, hablar con gracia era una conversación brillante. Era alguien que tenía un tema bien elaborado o un discurso hábil. No sé si tú te has dado cuenta de repente en algún círculo alguien que resalta, ¿cierto? Porque su forma de conversar y pareciera que dominara el tema de una manera especial. Y uno podría decir, a lo mejor a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice hablar con gracia. Bueno, eso no es. Hablar con gracia es una conversación positiva, en la que el que habla no desprestigia a otros. El que cuando habla no maldice, sino que cuando es insultado, es agredido, actúa como su Señor. Y mire, y Pedro nos recuerda cómo actuó el Maestro, ¿cierto? Ahí en 1 de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por tanto, la conversación del cristiano debe reflejar la gracia de Dios, debe hablar la verdad en amor. ¿Ya? El hablar del cristiano ha de ser edificante, ha de ser positiva, pero también ha de ser edificante. Todo lo que no edifica, destruye. El hablar tiene que edificar al que oye. Y solo ocurre esto cuando las palabras son dichas para dar gracia. La gracia está presente en la salvación y en la expresión plena del amor de Dios. Esa gracia edifica a la iglesia. Podemos ver la gracia cómo satura plenamente la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, sus palabras son de vida eterna, y así lo reconoció Pedro cuando le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El que vive en Cristo también tiene esas palabras de gracias. Esas son las que edifican y a las que Pablo se está refiriendo en este segmento. No son palabras hirientes, no son palabras a lo mejor legalistas, ¿ya? Sino que son restauradoras, son alentadoras, animadoras del discípulo de Jesús. Solo cuando el creyente vive en la gracia y su corazón está lleno de ella, hablará con su boca palabras de gracia. Y eso lo podemos nuevamente llevar a nuestro trasfondo inicial, que era el capítulo 3, verso 16, cuando nos dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo está arraigada en el creyente, el discurso será de edificación, sustentado en la gracia. Pero Pablo no solamente nos deja con ese tipo de lenguaje, sino que le agrega algo. Dice que
además sean palabras sazonadas con sal. Bueno, si nosotros pensamos cuando a algo le falta sabor, ¿cierto? Lo que le hacemos es sal, ¿cierto? A lo mejor serán palabras más sabrosas, a eso se referirá Pablo. Bueno, el verbo ertimenos significa sazonar y efectivamente significa devolver sabor a algo. Pero yo creo que no se refiere a esto el término, ¿cierto?, de palabras con sal. Y si ustedes recuerdan a quién están escritas estas palabras, estamos en la iglesia del primer siglo, ¿cierto?, donde la sal tenía no solamente el efecto de sazonar, sino que además tenía un efecto que era perecible, por lo tanto esos alimentos eran envueltos en una capa de sal para preservar. ¿Ya? Por lo tanto, se refiere a la forma de hablar propia de quienes son la sal de la tierra, ¿cierto? Es sabida, por lo tanto, este rol de la sal como preservante, y por lo tanto, estas palabras sazonadas se refiere a palabras limpias, puras. Por lo tanto, Pablo nos enseña que nuestro hablar debe ser de manera con gracia y sazonadas, y de alguna manera él reprueba las palabras que son corrompidas. Efesios 4:29 nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por tanto, tenemos una antítesis. Tenemos las palabras sazonadas y tenemos las palabras corrompidas, ¿cierto? Esas palabras corrompidas envenenan y producen graves consecuencias por tener el germen corruptor del pecado. Corrompido significa algo que está descompuesto, algo que está podrido, algo que produce daño al que lo toma o al que lo ingiere. Especialmente, por lo tanto, estas palabras corrompidas se trata de ese hablar con mala intención. ¿Ya? Otra forma típica de palabra corrompida, por ejemplo, es la murmuración. ¿Ya? En Santiago 4:11 nos enseña, hermanos, no murmuréis los unos con los otros, unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La lengua, por tanto, puede ocasionar grandes males. Ya es sabido, ¿cierto? Lo que nos enseña Santiago, en Santiago 3:6, si la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Por lo tanto, una conversación no sazonada, con palabras corrompidas, pertenece a un orden de maldad, propia de los que no son regenerados, del no creyente, ¿cierto? O de aquel que aún no se ha despojado de su viejo hombre. Finalmente, Pablo nos dice que tenemos que usar palabras sazonadas para que sepamos responder a cada uno. Esto quiere decir una preparación continua del que habla, ¿ya? Y Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una nueva criatura que habla el lenguaje de Cristo sabe qué palabras ocupar en cada circunstancia. Sabe usar la palabra de verdad como un obrero aprobado. Y para finalizar, ¿cómo podemos conectar esta instrucción con el resto de la carta? Entendemos que el tema central de Colosenses es que debemos crecer en el conocimiento de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Si tú quieres hablar mejor en tu idioma, tienes que crecer en eso. Tienes que conocer más a Cristo. ¿Cómo vas a hablar mejor de Cristo si nunca lo escuchas hablar?
si no estás entre los cristianos, si no memorizas el vocabulario del idioma que tienes que hablar. ¿Se recuerdan cuando estudiábamos inglés y nos teníamos que aprender los verbos, las palabras, cierto? ¿Cómo vas a hablar en cristiano si ni siquiera te sabes lo que tienes que decir? Si no te expones a personas que hablan el nuevo idioma, nunca lo vas a aprender. Si queremos hablar el nuevo idioma celestial, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios que exalta a Cristo. Una persona que quiere hablar el idioma celestial, ora. Una persona que quiere hablar el idioma celestial, predica a Cristo y su evangelio siempre. Y una persona que quiere hablar el idioma celestial, preserva sus palabras. Ese es el mensaje para esta mañana. Le invito a que podamos orar delante de la presencia del Señor.